respecto al término de lo que implica la diversidad, podríamos partir de tomar el concepto de la diversidad humana en primera instancia, porque todas las personas tenemos una singularidad que nos representa, ya sea en nuestra identidad psicológica, nuestra identidad social, nuestra identidad de género, nuestra identidad corporal, nuestra identidad cultural. Entonces, es tan íntimo cómo se construyen todos estos conceptos en una misma persona que podríamos empezar hablando que la diversidad principalmente es humana y desde ahí podemos empezar a enfocar todas las diversidades que podemos encontrar en la sexualidad, en la corporalidad, en lo social, en lo cultural, en lo psicológico. Y cómo es un concepto, el de diversidad, muy dinámico, porque no se construye ni de un día para el otro, ni lo que se construyó hoy se puede sostener a veces en el mañana. Entonces, tenemos que estar pensando de que es un concepto que se va modificando con las experiencias que se van viviendo, se van modificando con los discursos y con las miradas que se va teniendo en la construcción de los vínculos y en la socialización que tenemos las personas. Dentro de estos tenemos la diversidad sexual, tenemos la diversidad de género, tenemos la diversidad corporal, tenemos la diversidad funcional, que es conocida, el término más vulgarmente utilizado es el de discapacidad, que yo lo sigo utilizando porque es una terminología que todavía perdura como forma de nombrar a esa otra forma de diversidad, pero que tiene sus cuestionamientos desde el punto de vista que fue construido desde el punto de vista biomédico y rehabilitador y todavía está cuestionando mirar esa diversidad sin estigmatizarla. Como la mayoría de las diversidades, cuando se corren del eje de lo binario, de mirar sobre qué patrón se está hablando, de qué es normal y qué no es normal, en esta diversidad muchas veces la mirada binaria es lo que estigmatiza, lo que juzga y lo que patologiza. Y es lo que estamos intentando mostrar, que la diversidad humana también tiene que ver con estos derechos diversos para todas las personas con las mismas oportunidades. El peso sobre algunas identidades con respecto a otras tiene que ver con las relaciones de poder y cómo se han construido social y culturalmente los estereotipos de los cuerpos, de las identidades y de los cuerpos, digamos, mirados desde una perspectiva, nosotros podríamos decir de que siempre se ha mirado desde un lugar normalizador, mirando el cuerpo completo o mirando el cuerpo con determinada caracterología, pero que han sido las normas, los consensos y los comportamientos sociales los que han preestablecido cuáles de esas corporalidades, cuáles de esas construcciones son las que son aceptadas, si se quiere, y desde ese lugar de aceptación se toma un lugar de jerarquía. Y ese lugar de jerarquía es opresor con respecto a lo binario. Por eso hablar de corporalidades y no de cuál es la corporalidad aceptada, hablar de diversidades sexuales y no de cis heterosexualidad solamente, nos corre de ese patrón que ha preestablecido estos cuerpos como de más valor, siempre hablando desde lo cis heteronormado. En esas normas, poder mostrar todas las formas de vivir las corporalidades, las sexualidades, no solamente la diversidad funcional física, sino también sensorial, psicosocial, la diversidad neurológica o mental que pueden tener las personas, es mostrar también que estos cuerpos, no porque tengan una característica diferente, eso diferente tiene menos valor o está asociado a algo de menor jerarquía. Lo que ocurre es que en estas relaciones de poder cuesta mirar cuántas veces uno se posiciona en un lugar de superioridad y cuántos no, y cuánto nos hacemos tiempo de detenernos a pensar en qué momentos sostenemos el poder y en qué momentos detentamos el poder. Y eso en las relaciones humanas y en las relaciones universitarias o educativas cuesta mucho por la división vertical de las relaciones, ¿no? En las diversidades, lo que yo noto también que para fortalecer
la mirada y la visibilización de estos cuerpos diversos, de estas diversidades funcionales diversas, de estas diversidades sexuales diversas, como venían de un lugar de ocultamiento y de no visibilización, cuando se las empieza a mostrar, el discurso normativo, y si es heteronormativo, descalifica, genera odio, genera discriminación. Entonces, cuando se empiezan a visibilizar los derechos de todas las personas y de esta diversidad humana, es cuando aparece la violencia, la coerción y la discriminación. Para mí, poder pensar las prácticas educativas fuera de lo cis heteronormado implica, primero, poder mirar a la otra persona, primero como desde la dignidad humana, poderte poner en el lugar de la otra persona, poder identificar nuestros propios dolores y los dolores que transitan todas las personas en la socialización en sí. Cuando una sociedad no puede ponerse en el lugar de otra persona, el otro día escuchaba una persona de la diversidad sexual que puso un mensaje que me gustaría tomarlo para tomar este concepto, que decía: si para vos las identidades no cis heteronormadas son lo único que vale, si querés transitar mi camino te presto los zapatos. Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nosotros nos posicionamos en la socialización y en la construcción intersubjetiva con otras personas, en un lugar donde solo lo nuestro es el discurso que vale, desde ese lugar, en lo educativo, nos estamos posicionando siempre como que el saber es nuestro. Y no damos entidad a la construcción colaborativa del conocimiento, a la construcción colectiva, de lo que implica interactuar, lo que implica poder escuchar a la otra persona, sintiendo los dolores que transitan por esta exclusión, por esta desvalorización que se les da a lo diverso, y sobre todo sobre, que es lo que a mí más siempre me pesa, inclusive no solamente desde lo educativo, escucharlo también en el consultorio, que tiene que ver que esta mirada jerárquica, al ser discriminatoria, cuando se escucha en el ámbito de las personas o de los núcleos familiares o socioafectivos que se estima que tienen que ser protectores de las diversidades, terminan siendo hostiles, terminan siendo discriminatorios. Entonces la persona adquiere la autodiscriminación en esta relación, que después cuesta mucho, si no tiene un sostén, un núcleo o una matriz social nueva que recupere desde dónde poder hablar de sus afectos y de sus disidencias, de dónde está pensando su género, su cuerpo, su construcción vincular, lo hacen desde un lugar donde empiezan a vivir la vida de los otros en vez de vivir su propia vida. Esta autodiscriminación cuesta mucho porque se va formando como en capas. Entonces se adquiere como un sistema de defensas y de protección ante la hostilidad de estas jerarquías que permanentemente en el discurso están como agrediendo y valorizándose solo a sí mismas o a sí mismos. Y desde ese lugar la persona vive toda esta transición de su corporalidad, de su identidad, lo vive con mucha soledad, lo viven con mucha angustia, lo viven con mucha ansiedad, y desde ese lugar callan, no dicen, no se visibilizan, y entonces abrir un espacio para dialogar sobre estos temas, construir un espacio que sea concientizador de estas diversidades, que nosotros pensemos que estos espacios de diálogo no solamente van a ser espacios construidos en un lugar donde no haya conflicto, va a ser problematizador. Entonces tenemos que aprender también desde lo educativo a que tenemos que saber cómo trabajar las tensiones que se generan en los cuerpos cuando nos encontramos ante diferencias. Diferencias discursivas, diferencias de identidad, diferencias corporales. Y el trabajo sobre la mirada de uno mismo o uno misma como persona que propone un espacio para dialogar sobre estos temas tiene que estar trabajado primero en lo personal. Si no lo trabajamos en lo personal, siempre nos vamos a estar poniendo en un lugar de superioridad. Eso brinda como el verticalismo en la construcción de los vínculos, y en la educación estamos muy acostumbrados a que estas jerarquías parecieran que tuvieran más peso.
y sobre todo inclusive hasta para presentar una propuesta diferente. Para presentar, yo lo noto mucho como docente de la educación sexual, que llega un momento que lo que te queda como propuesta, como docente para abrir estos espacios es incomodar a esos lugares de jerarquía. ¿Y cómo lo incomodás? Con preguntas, lo incomodás con cuestionamientos, lo incomodás con una propuesta de un tema que genere disputas de entrecruzamiento de distintas ideas, de distintos sentires, de distintos enfoques para problematizar esa situación. Yo creo que el día que el sistema educativo aprenda que la jerarquía tiene que ser horizontal, que tiene que haber una construcción empática del vínculo docentes, alumnos, o tomemos otra jerarquía, decano, docentes o investigadores, docentes, porque también hay disputa entre qué nutre una universidad, si es la investigación o la docencia. Cuando nosotros aprendamos a que el poder tiene que ser fluido, creo que vamos a cambiar creativamente las construcciones. Dentro de las prácticas excluyentes, yo voy a empezar a mencionar también algunos ejemplos que he tenido con estudiantes. Yo he tenido estudiantes cursando con sus hijes en el aula y docentes que no aceptaban que un niño, niña, niñe esté en el aula. Y me parece que es una de las situaciones que tenemos que contemplar, porque si no, en esta diversidad también el cuidado recae sobre la mujer, y en el caso de la facultad nuestra y en la universidad nos tenemos que plantear en la construcción de los cuidados que sigue recayendo todavía más sobre las mujeres, y esto hace o genera que sean las mujeres las que necesitan, cuando lo desean, estos espacios de estudios. Y si nosotros no estamos contemplando que la realidad es que muchas veces tienen que estar con sus hijos, estamos excluyendo del sistema educativo la posibilidad del estudio, la permanencia en la universidad. No solamente el ingreso, la permanencia y el egreso. Nosotros tenemos que intentar que estas situaciones singulares que determinan. Yo me acuerdo que este estudiante en particular estaba con un problema en la justicia por violencia de género con su pareja, entonces la tenencia de su hija en ese momento estaba por parte de ella, le ayudaba un hermano, entonces no le era fácil cursar sus últimos años de carrera sin la posibilidad de dónde dejar su hija. Entonces habíamos preestablecido rotativamente cómo acompañar a esta niña con juegos. Una compañera, cuando ella tenía que rendir, otra compañera la sacaba, entonces entre todos yo le traía golosinas. De alguna forma entreteníamos ese espacio y tomábamos inclusive hasta la interrupción que podía hacer esta niña como parte del proceso de este acompañamiento, ¿no? Cuando nosotros no contemplamos, porque lo que planteaba esta chica, que había docentes que ella se atrasó un año en esta circunstancia, en el cursado de la materia, con la posibilidad de que se pudiera interrumpir la finalización, porque hubo docentes que no la dejaban estar con una niña en el aula. Otra práctica excluyente que me pasó a mí pensando en las personas con diversidad funcional es que en la pandemia, por ejemplo, teníamos personas ciegas cursando, y el aula virtual no es un aula que está preparada para personas ciegas, porque necesitan el intercambio dialogado al no poder ver. Entonces su sistema visual está atravesado por otra sensorialidad que tiene que ver el sistema sensoperceptivo, y ese sistema sensoperceptivo, cuando no está el intercambio directo con sus compañeros o compañeras y con el equipo de docentes, se pierde parte del proceso de aprendizaje. Entonces esa persona cambió de carrera, o sea, se alejó de la universidad, de la facultad, cambió de carrera, y no sabemos si verdaderamente cambió porque encontró que no era la carrera que le gustaba, pero quedó excluido por una circunstancia en particular de no accesibilidad al sistema de lectura que necesita una persona ciega para poder informarse. Otras de las cosas excluyentes que yo sigo encontrando todavía es la flexibilidad en el sistema evaluativo.
un sistema evaluativo que, si no lo pensamos para las realidades de hoy, sigue siendo netamente muy cuantitativo y muy rígido en cuanto a la propuesta de que la nota pareciera que fuera el modo único de valorar un sistema de enseñanza-aprendizaje, cuando en realidad a veces, cuando nos plantean estas dificultades que tienen para acceder a una evaluación, o en los tiempos o en los plazos, y uno como docente puede flexibilizar esos plazos, esos tiempos o esos modos de evaluar, han permitido que renaciera o que se vieran que los procesos evaluativos pasan más por lo cualitativo, que nosotros podemos evaluar un proceso y que la nota es meramente la formalidad que nos pide el sistema educativo para demostrar la acreditación de estos conocimientos. En esas circunstancias, lo que noto es que la mayoría o casi la totalidad de los estudiantes hoy están trabajando además de estudiar. Entonces, es una situación que docentes tenemos que pensar en cuanto a lo que es la asistencia, lo que es propuestas de acreditación de conocimientos de una forma más plural y más creativa, donde yo he notado que había mucha producción de esta creatividad o de este intercambio entre grupos. Entonces, propuestas grupales que después se puede apelar a recuperar en el proceso de lo grupal algo individual. Entonces, uno puede ver el proceso individual. Y con respecto a este proceso evaluativo, para romper con estas jerarquías, creo que también existe, y nosotros lo hemos implementado como docentes, el que ellos nos pueden evaluar a nosotros. Y que a su vez el docente acepte que la evaluación no es tendenciosa, que la evaluación es parte de la experiencia que los estudiantes nos pueden ofrecer a nosotros para que miremos las propuestas educativas, para que miremos los programas, para que miremos los diseños curriculares, para que miremos los planes de estudio, que me parece que es otra forma de ir mostrando que estos cambios sociales tienen que acompañar a todos los estudiantes y a nosotros como docentes para mirar cómo cambiamos las propuestas y las ofertas educativas. Con respecto a lo que es la diversidad funcional, tiene que ver con una mirada, acá vamos a tomar el concepto de la interseccionalidad que se trabaja en la perspectiva de género, como todas las formas, los modos, las aristas, las ideas o los pensamientos que se puedan tener para discriminar y cómo juegan múltiples de estos conceptos en una forma binaria de mirar una realidad, pero a su vez de poner en falta o en menos valor al opuesto. En el caso de la diversidad funcional es que todas las personas funcionamos de una manera diferente. En nuestro sistema mental, en nuestro sistema físico, en nuestro sistema emocional, en nuestro sistema vincular. Entonces, trabajar que somos seres interdependientes y que todos tenemos apoyos, que todos necesitamos ajustes para relacionarnos y para vincularnos, es poder tomar lo que le ocurre a las personas con discapacidad. Esta discapacidad, ¿por qué tomamos la palabra diversidad funcional y no hablamos tanto de discapacidad? Si nosotros lo tomamos solamente de la discapacidad, fue un concepto creado para visibilizar a estas personas que no tenían a lo mejor su cuerpo completo, porque les faltaba una pierna, porque estaban con parálisis, o porque, por ejemplo, utilizaban un sistema diferente para alimentarse o para poder evacuar su sistema urinario, como pasa con las personas que tienen mielomeningocele o espina bífida. Estas diversidades funcionales muestran que funcionan de una manera distinta. ¿Por qué? Y porque para orinar necesitan una sonda, entonces si quieren tener intimidad necesitan sacarse la sonda. Una persona en silla de rueda se traslada como cualquier otra persona, pero no lo hace en dos piernas, lo puede hacer con un bastón, lo puede hacer con un trípode o con una silla de ruedas. Entonces implica pensar una sociedad que habilite esas funcionalidades diversas para todas las personas, sobre todo para que tengamos el acceso, pensando en el acceso educativo, para todas las personas, independientemente de cómo funcionemos.
Y que nosotros tengamos una víscera menos, una parte del cuerpo menos, o que funcionemos neurológicamente diferente, no nos da menos valor. Lo que da menos valor es que no le demos la oportunidad de que aprenda o que se informe igual que todas las personas. Y eso es lo que ha pasado también, por ejemplo, con la diversidad neurológica. Se los mira infantilizados o se lo mira desde el lugar de su desarrollo madurativo porque socialmente nunca le hemos dedicado el tiempo que necesita esa persona para aprender los mismos temas que el resto de las personas. Tal vez, y lo pongo en cuestionamiento y entre comillas, nos lleva menos tiempo. ¿Y nos lleva menos tiempo para quién? ¿Con qué tema? Porque si yo me pienso en mis apoyos, yo también necesito apoyo. Yo utilizo un apoyo que son mis lentes, si no, no podría tener las mismas oportunidades de leer que tienen otras personas. Entonces, ¿por qué algunos apoyos sí son juzgados y no son tenidos en cuenta? ¿Por qué las personas con diversidad funcional todavía están peleando en las obras sociales para que le habiliten los apoyos que necesitan, como un ayudante terapéutico, como un ayudante de lengua de señas para las personas que son sordas, o de la accesibilidad a un sistema de un lector de pantalla para una persona con parálisis cerebral o con ceguera? Estas diversidades en cómo funcionamos todos tiene que ver con una mirada capacitista de la productividad. Acá es donde se mete también el sistema neoliberal y el sistema productivo como un sistema que si vos producís menos parece que vales menos. Entonces, una persona con diversidad física o neurológica que produce en menos tiempo pero puede producir otras cosas, no se la considera como con el valor de la persona que tiene el cuerpo completo. Y también tiene que ver en esta interseccionalidad, en el sistema educativo, para tomar también cómo se entrecruzan estas variables con las edades y la mirada adultocéntrica. Si el adulto se cree que por ser docente tiene más valor su conocimiento que el conocimiento que puede poner en juego un estudiante, y yo le diría que lo que no se está bancando es lo que le puede cuestionar ese estudiante en su sistema de creencias y de valores. Entonces, creo que tenemos que darle entidades a los discursos y a las palabras de las personas con diversidad funcional, de las niñeces y de las adolescencias, y nos tenemos que bancar, que nos cuestionen, que nosotros tengamos que transitar incertidumbres, que nos cuestionen temas que a veces nosotros no hemos sido educados para algunos temas y que a veces puede cuestionar ese sistema que hemos adquirido nosotros de conocimiento. Entonces, la diversidad funcional lo que nos muestra a nosotros en nuestra sociedad, nos expone la diversidad en su máxima potencia como un sistema de mostrarnos que lo diferente es lo social, es lo humano. Y en la sexualidad ni que hablar, pensemos que no es lo mismo ser mujer y convivir con discapacidad, porque serían dos intersecciones que estarían siendo discriminadas. Pensemos una mujer con discapacidad y con diversidad sexual, 3 discriminaciones. Pensemos mujer con discapacidad, diversidad sexual y adulta mayor, serían como 4 discriminaciones, ¿no? Entonces llega un momento que esta diversidad funcional no es igual a misma oportunidad, no es igual